Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen. Bienvenidos a este nuevo webinar, el nuevo desafío de los refrigerantes inflamables, seguridad, aplicaciones y sus retos por parte de iGas. Vamos a leer brevemente unos avisos generales. Grupo Editorial Puntual Media SDRLNDSV, propietario de los títulos de las revistas Mundo Edge Bacanar y 0 grados Celsius, es responsable del legítimo uso, control y tratamiento de sus datos personales, por lo que ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en nuestro portal web www.mundoedgebacanar.com/aviso de privacidad para obtener mayor información al respecto. La duración del presente webinar será aproximadamente de 60 minutos. Durante la presentación, los micrófonos de todos los asistentes estarán cerrados para evitar interrupciones. La forma de comunicarse para expresar sus preguntas será a través del chat de la misma plataforma de Zoom, dirigiendo sus comentarios al ponente. Al término de la presentación, el ponente responderá a las preguntas más importantes realizadas por los asistentes. La revista Mundo Edge Bacanar realizará al concluir un evento un resumen con todas las preguntas de los asistentes para que en medida de lo posible les sean respondidas vía correo electrónico. Este webinar será grabado y podrá estar a disposición de los asistentes 10 días hábiles después de concluido el evento en nuestro canal de YouTube. No olvides conectarte a este webinar desde Zoom, ver la pantalla de video y realizar tus preguntas hacia el ponente. Así podríamos contabilizar tu asistencia. Y bueno, sin más dilación, voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. A Fernando Adrián Urbina, capacitador técnico, ingeniero mecánico electricista por la UNAM, especializado en procesos industriales, con 15 años de experiencia en la iniciativa privada, desarrollando, implementando, coordinando y supervisando sistemas integrales de seguridad industrial, calidad y sistemas ambientales en empresas como PepsiCo, FEMSA, Danone, Ford, GlaxoSmithKline, Unilever, P&G y ahora iGas. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Solo en el 2024 en México se registraron más de 290,000 accidentes laborales. De estos, más de 340 personas que perdieron la vida trabajando. Con la llegada de los gases refrigerantes inflamables, el riesgo cambia. Si son más eficientes, sí. Son más amigables, sí. Pero también pueden provocar incendios, explosiones, accidentes graves y hasta fatalidades. En América Latina los accidentes han aumentado y no fue por mala suerte o no fue porque hayan sido por desconocimiento o minimizar los riesgos, ¿vale? Todo ha sido una mezcla de todo esto y por la falta de capacitación. Yo soy Fernando Andriano, capacitador técnico de IGAS, y hoy vamos a hablar sin rodeos de lo que realmente necesita saber un técnico para trabajar con estos gases de forma segura, profesional y eficiente. Este curso no solamente es de refrigerantes, es de prevención, es de buenas prácticas, de concientización y responsabilidad, porque el conocimiento puede marcar la diferencia entre un buen servicio y una tragedia. Así que si eres técnico, supervisor, gerente, distribuidor, o estás comenzando o quieres comenzar en esta industria, quédate, toma nota, pregunta y participa. Esto es el nuevo desafío de los gases refrigerantes inflamables y vamos a comenzar. Un poquito de contexto sobre mí, aparte de lo que ya nos favorían, es que soy ingeniero mecánico electricista por la UNAM. Cuento con dos especialidades, la primera en procesos industriales y la segunda en seguridad industrial, salud y medio ambiente y calidad. Soy agente capacitador ante la STPS en estos temas en específico y puedo expedir las constancias de S3 de estos temas. También soy especialista en desarrollo de sistemas de gestión como ISO 9000, uno enfocado en calidad, 14.001 de gestión ambiental y 45.000 que es de seguridad industrial. Trabajé también un poco en el sector privado y he tenido la oportunidad de colaborar con empresas como Unilever, Procter Gamble, PepsiCo, Danone, ¿verdad? Como pueden ver en diferentes giros, en diferentes industrias. Y bueno, ya tenemos un poco más de un año trabajando con IGAS como capacitador y hemos capacitado a cerca de hemos capacitado más de 1,000 personas en lo que va del año. Ok, este curso tiene como objetivo bien claro que conozcas los retos reales que implican estos gases y que identifiques sus características, sus aplicaciones, las normas de seguridad que hoy nos aplican, ¿verdad? Que no son opcionales y que son indispensables. También vamos a cubrir
¿verdad? Desde la base, desde las preguntas súper básicas de qué es inflamabilidad, dónde lo puedo encontrar, qué tipo de gases son, en qué equipos se usan y cómo debemos trabajarlo. Este curso es para ayudarte a aplicar buenas prácticas, prevenir riesgos y seguir creciendo como técnicos profesionales en el sector. Así que prepárense y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con una mala noticia. Este evento, esta nota que están viendo, ocurrió en Bangladesh en septiembre del 2020. Como pueden ver, son casos reales, no son ajenos a nosotros, y me refiero a que si no tomamos las medidas necesarias, podríamos presenciar o ser parte de un evento similar. Y como pueden ver en la nota, fueron 23 personas las que perdieron la vida. Hasta ese momento fueron 23. Tengo entendido que llegaron a 27 de los fallecidos por este evento. Y justo este tipo de eventos son los que debemos de evitar. Justo esto es lo que debemos de prevenir. Ok, antes de comenzar de lleno, me gustaría que viéramos este video. No es para asustarlos ni es para dramatizar, es para concientizar lo que van a ver a continuación contiene imágenes sensibles, se requiere de discreción. No son escenas recreadas, son accidentes reales, son explosiones en talleres, incendios. Lamentablemente también hay pérdida de vidas, todo lo relacionado con el uso incorrecto de refrigerantes inflamables. Muchos de estos casos ocurrieron por falta de capacitación. Y vamos a verlo. Si nos ayudas, Jana, a correrlo, por favor. Ok, ok. Justamente esto es lo que queremos evitar, ¿no? Vemos como por una explosión repentina, vemos cómo están explotando los equipos mini splits, que finalmente son los que usan los gases refrigerantes inflamables, que son el R290, los R600. Vean, ¿no? Muchos ya con los circuitos cerrados de televisión ya nos pueden dar un contexto mayor a la industria, a lo que pasa. Y bueno, ok, ¿no? Estamos viendo, bueno, al menos yo estoy viendo aquí en la pantalla las explosiones que está viendo en los diferentes sistemas. Aquí vemos una, desde una condensadora, un evaporador y finalmente pues, un compresor que está explotando. Vemos como es una explosión repentina, ¿no? Todo esto va muy relacionado a el tema de manos prácticas. Si se dan cuenta, técnicos en chanclas, sin camisa, justamente de esto estamos hablando, ¿no? De buenas prácticas, estamos hablando de temas de seguridad. Vienen los equipos inverter que también nos van a estar dando este tipo de situaciones y si no las controlamos pasa esto, ¿verdad? Como les decía, una persona que va a ganarse la vida no puede perderla trabajando. Todos salimos de nuestras casas esperando regresar, ¿no? Sabiendo que alguien nos espera y imagínense, hay mucha gente que no regresa a su casa por este tipo de cuestiones, ¿no? Es algo súper sensible, súper importante que tenemos que estar. Chéquense esta práctica, estas personas que están haciendo esta práctica, es un R600, es una boya de R600 con sus cerillos, si se dan cuenta, bueno, están haciendo la prueba de que prende, justamente sí prende un R600, ¿verdad? Es una de sus características que es inflamable y también lo van a hacer con el R32. Hay muchas dudas con el R32. Aquí lo están viendo, si prende, no prende. Chéquense, están haciendo la misma y vean cómo la práctica es sin lentes, sin guantes, ¿verdad? Sin una mínima seguridad. Y vean, no prende. Esto es lo que quieren comprobar, que un R32 no es inflamable, que no va a prender, pero vamos a ver durante el curso cuáles son las consecuencias, cuáles son las medidas de control que tenemos que hacer para que no prendan y vamos a ver qué es lo que va a pasar en caso de que prendan, ¿vale?
Fíjense cómo no prende, ¿verdad? Si se dieron cuenta con el R600, prendía muy rápido. Y aquí, pues bueno, esa es la práctica que están viendo. ¿Qué tal, Desgarrador el video, ¿verdad? Solo es para concientizarnos de que los accidentes están esperándonos. Una distracción, un error, un descuido, están esperándolo para atacar. Los accidentes sí son de traición, traicioneros. Se están esperando que nos descuidemos para encontrarnos. Pero bueno, continuando, vamos a conocer un poco de contexto de nuestra industria. De acuerdo con el INEGI, a finales del 2024, la cantidad de técnicos en México alcanzó una suma de 84.800 técnicos, solo en México. Y en América Latina se calcula que superó el medio millón de técnicos. Como sabemos, las mejores oportunidades de contratos, los mejores clientes son para los técnicos más preparados y para los capacitados. ¿Bien? Bueno, antes de hablar de los Antes de hablar de los nuevos gases, necesitamos entender dos conceptos clave, que son el ODP y el GWP. ¿Vale? El ODP nos va a decir qué tanto un gas puede dañar la capa de ozono y el GWP nos va a medir cuántas veces un gas atrapa el calor en la atmósfera comparado con el dióxido de carbono. Por eso, hoy, el Protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali, el objetivo es reducir el uso de gases que contengan un alto GWP y usar opciones más amigables con el clima, aunque eso implique trabajar con gases ligeramente o altamente inflamables. El reto no solo es técnico, es ambiental y como técnicos somos parte también de esta solución. Ok, para entender un poco, hoy vamos a hablar de los refrigerantes inflamables y tenemos que ir al origen. Todo comenzó con el Protocolo de Montreal. En resumen, en lo que es el Protocolo de Montreal es un acuerdo global que logró eliminar el uso de las sustancias que dañaban la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos. En su momento, los HFC, que son los hidrofluorocarbonos, fueron la solución para hacer la transición y migrar a una opción más amigable con el medio ambiente. Y es ahí donde entra la enmienda de Kigali, que marca un nuevo compromiso mundial al reducir los HFC y migrar hacia refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global. Pero ojo, de igual manera es una transición que todavía va a requerir un tiempo. Tenemos todavía los HFCs para rato y eso me lleva a hacer una pregunta, ¿verdad? No sé si podrías poner la pregunta por ahí, Jan. Bueno. De acuerdo con los datos de la Semarnat, tenemos hasta justamente un tiempo determinado para la reducción. Ustedes saben, ayúdenme a contestar esta pregunta, por favor. ¿Sabes hasta cuándo estará en el mercado los HFCs? Muchas veces desconocemos, hay desinformación o mala información, o a lo mejor teléfonos descompuestos de que llegamos a escuchar, de radio pasillo, de técnicos, pero me gustaría saber si saben cuál es la fecha límite, ¿verdad?, en la reducción de los HFCs. Ojo, no son gases que contengan cloro, son HFC, son hidrofluorocarbonos. ¿Vale? Tenemos por ahí el 400, todo que son las series 400, todo esto, ¿vale? ¿Ustedes cuál saben hasta cuándo es la reducción que tiene para nosotros la Semarnat? Vamos a dejar un poquito más de espacio para que nos contesten. Claro que sí, aquí prontamente se están sumando los resultados. Llevamos aproximadamente la mitad de participación. Por favor, si ustedes gustan, aquí les estaría saliendo en pantalla. La pregunta número uno, ¿sabes hasta cuándo estarán en el mercado los HFCs? El inciso número A, tenemos reducción hasta el 80% hasta el 2045. Después el B, eliminación del 100% hasta el 2025. Y el inciso C, reducción del 100% hasta el 2060. Rápidamente tenemos aquí ya un poco más de la mitad. Ok, muchas gracias, Jan. Justamente, fíjense, este dato es bien interesante, ¿no? Es bien, bien importante tener la información correcta. La verdad es que sorprende un poquito y era justamente lo que les comentaba, ¿no? Hay mucha desinformación, hay muchos datos que nos están diciendo que no son verdad y bueno, la respuesta correcta es que de acuerdo con los datos de la Semarnat tenemos hasta el 2045 para la reducción del 85%
de la importación, exportación, producción de los HFCs en México. Como lo indican, ¿verdad? Habrá HFCs todavía en el mercado y en la industria para un buen rato. No es algo que vaya a pasar de aquí a mañana, es hasta el 2045 el 85%. ¿Vale? México ya ratificó, ¿verdad?, la enmienda de Kigali y así es que este cambio ya no es un futuro, ya está aquí. ¿Ok? Pero chéquense, sí me interesa que se lleven esto. Eh, este dato no puede dejarnos avanzar. Ok, para dar un buen servicio, no basta saber qué gas lleva el equipo, también tenemos que saber la importancia de conocer el tipo de mezcla que estamos usando. Los gases refrigerantes se dividen en tres tipos principales: gases puros, mezclas azeotrópicas y mezclas geotrópicas. Los gases puros son como el R134, el 290 o el 600. Son sustancias únicas que no son mezclas. Se van a comportar, ¿verdad?, de igual manera durante todo el ciclo de refrigeración. Se evaporan y se van a condensar a una sola temperatura, mientras que las mezclas azeotrópicas, como son la serie de los 500, son mezclas de dos o más gases, pero que van a actuar justamente como uno, como si fueran un solo elemento. No se separan durante el uso ni le cambian sus proporciones al evaporarse o condensarse, mientras que las mezclas azeotrópicas, como la serie 400, el 410, el 404, el 407C, aquí sí hay una diferencia, se comportan como una mezcla. Tienen un fenómeno llamado deslizamiento o el famosísimo glide, que puede ser de varios grados en este caso. Esto es importante porque si recuperamos mal una mezcla azeotrópica, puede perder su equilibrio y cambiar sus propiedades. Por eso es que en los equipos debemos de cargar siempre en fase líquida para mantener la proporción original. Ahora, ya que entendemos que existen refrigerantes puros, azeotrópicos y isotrópicos, es momento de aprender a identificar cómo, ¿verdad? Cómo se van a codificar, cómo identificarlos. ¿Se han preguntado por qué tienen esa codificación? ¿Por qué unos empiezan con 4, con 5? Ok, esto no es una casualidad. La codificación la define la ASHRAE, ¿verdad? Y nos da la información más útil. Por ejemplo, como lo vimos cuando vemos un refrigerante con código R, la R siempre va a determinar que es un refrigerante. Cuando empiezan con 5 nos va a decir que son una serie de mezcla azeotrópica, es decir, una mezcla que se comporta como un solo gas, como dijimos, y un buen ejemplo es el 507. En cambio, si ves una R con un 4, es la serie 400, y hablamos de que son mezclas azeotrópicas que tienen deslizamiento, como ya lo indicamos. Pero esto, ¿por qué importa? Porque con solo ver el código debemos de saber identificar si debemos cargar en fase líquida, si hay un riesgo de descomposición de la mezcla y si vamos a tener que considerar el deslizamiento para un ajuste en el sistema. Como lo pueden ver aquí en la ilustración, en el diagrama, cada una de las cifras tiene un significado importante. Es justo como la codificación de los electrodos que usamos para soldar, ¿verdad? Cada uno de las cifras, cada uno de los dígitos tienen una información importante, justo como lo estamos viendo en la ilustración. Ok, ya aprendimos a identificar si un refrigerante es azeotrópico o isotrópico. Ok, aquí bien importante que la Israel nos clasifica los refrigerantes también en dos grandes familias: orgánicas e inorgánicos. Y su codificación también nos lo va a decir. Los orgánicos son los más comunes y vienen del carbono o incluyen, en este caso, los HFCs, los HCFCs y los HFOs. Y los hidrocarburos. Muchos de los nuevos refrigerantes inflamables como el R32 son orgánicos y esta parte es importante conocerlos porque tienen riesgos distintos, como en este caso la inflamabilidad. Los inorgánicos, en cambio, son compuestos simples y van a comenzar la codificación, por ejemplo, con la serie 7. Ejemplo, el R717, que sabemos que es el amoníaco, el 744, que es el dióxido de carbono, y por ejemplo también tenemos el R718, que en este caso es el agua, ¿no? Cada uno de estos tiene propiedades únicas. Algunos son tóxicos, otros trabajan a altas presiones. Entonces, con solo ver el código, el técnico ya puede anticipar qué tipo de refrigerante está usando, qué cuidados, ¿verdad?, requiere y qué riesgos se van a presentar. Saber interpretar estas claves, estos gases, para aplicar la seguridad desde el primer contacto con el gas. Y de igual manera, cada uno de ellos tiene dígitos que son súper importantes su significado,
como lo muestra el diagrama, ¿no? Ya con esto sabemos cómo y por qué llaman así, cuáles son sus nombres de cada uno de los refrigerantes. Ok, entrando al tema, vamos a comenzar con lo más básico. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el término correcto? ¿Inflamabilidad o flamabilidad? Les voy a contar algo que me he encontrado muchas veces en cursos, en pláticas y en mi experiencia como coordinador de seguridad industrial. La confusión entre términos inflamable y inflamable, esta confusión es muy común y a todos niveles, ¿verdad? Y no los culpo porque el español es muy variado. Pues resulta pues resulta que el prefijo in, ¿verdad? Nos juega una pequeña pasada aquí. El prefijo in en español generalmente indica negación, como en este caso incompleto o injusto, pero también nos puede indicar la ausencia de una característica, como incoloro, ¿verdad? O inoloro, que carecen de color o de olor. Entonces, cuando vemos la palabra inflamable, muchas veces pensamos, no se va a prender porque es inflamable. Pero aquí viene la realidad. Inflamable sí se prende. Lo curioso es que este término viene del inglés flammable, que significa que algo es capaz de encender fácilmente, pero inflamable también significa exactamente lo mismo en español. Ambas van a prender, tanto inflamable como flamable. ¿Ok? Una vez en un curso de capacitación de brigadas contra incendio, para el cumplimiento de un programa interno de protección civil, le hice esta pregunta a un bombero, ¿cuál era la diferencia entre inflamable y flamable? Y en vez de decirme simplemente, no sé, desconozco, no cuento con la información, se aventó una explicación larguísima sobre temperaturas de combustión, carburantes, corburientes, imagínense, inventando palabras. Y no sé qué más para que al final no me diera una explicación real. Pero al final aprendí que es una confusión muy común y que está muy enfocada a América Latina. Y hasta los expertos llegan a desconocer este punto. Así que ahora lo tenemos súper clarísimo. Inflamable en español y flammable en inglés. Significa exactamente lo mismo. Si lo vemos en una etiqueta, debemos de tener la precaución adecuada. Ahora, nuestra industria, como sabemos, tiene gases inflamables, refrigerantes o, en este caso, cierta peligrosidad, adicional a los riesgos que nos encontramos todos los días. Ok, pues bien, vamos a hablar de algo que todo técnico debe conocer si quiere trabajar con refrigerantes modernos de manera segura y profesional, el famoso estándar 34 de la ASHRAE. ¿Qué es? Ok, el estándar es el que da el nombre y apellido a cada refrigerante, pero no solo eso, también lo va a clasificar de acuerdo a su nivel de seguridad. Esto como es muy simple. La ASHRAE va a clasificar y asigna dos códigos a cada refrigerante, uno para su toxicidad y otro para su inflamabilidad. Las letras A o B van a indicar qué tan tóxico es. A, baja toxicidad, B, alta toxicidad. El número 1, 2 o 3 nos va a indicar qué tan inflamable es. 1 no es inflamable, 2 es inflamable, pero muy bajo, ¿verdad? Y 2L, que es inflamable, que tiene una baja inflamabilidad, pero con una velocidad de llama lenta. Y el número 3, que es altamente inflamable. Ejemplos para que nos quede súper claros, el R134 es A1, que quiere decir que tiene baja toxicidad y no es inflamable. El R32, ojo aquí, es A2L, tiene baja toxicidad y es inflamable, pero lento. ¿Ok? El R290, que es el propano, es una 3, baja toxicidad, pero altamente inflamable. Y por ejemplo, el R717, que es el amoníaco, es un B2L. ¿Qué es esto? Contiene alta toxicidad y inflamable lento. Tiene alta toxicidad y bajo ciertas condiciones, a partir de 40 partículas por millón, puede ser mortal. Aguas aquí con él amoníaco. Pero ¿para qué sirve en la vida real? Para saber, ¿verdad? Si el gas está usando, el gas que estamos usando requiere ventilación especial, sensores de fuga, equipos a prueba de exclusión o simplemente tener un poquito más de cuidado. Para eso nos va a ayudar el estándar 34 de la ASHRAE. En esta nueva era de refrigerantes inflamables, el estándar 34 es como si fuera la credencial de cada gas. Con esta gráfica se ejemplifica perfecto y lo vamos a entender mucho mejor. Es decir, del lado izquierdo vemos en el eje de las Y la inflamabilidad y en el eje de las X la toxicidad. Entre más arriba esté,
es más inflamable y entre más a la derecha esté, es más tóxico. Aquí, como vemos, está del lado derecho el R7I7 que vendría siendo el amoníaco, justo como lo comentamos, ¿ok? Ok, este tema es bien importante. Para seguir trabajando con los diferentes gases, necesitamos conocer estos tres términos de gases: sustituto, alternativas y reemplazo. Yo me he encontrado con también mucha confusión en estos puntos, por eso se los traigo. Con esto podemos saber en qué caso, en caso de que tengamos algún proyecto que necesite hacer algún cambio de refrigerante, o inclusive si tenemos algún CAPEX o un budget o presupuesto limitado, queremos saber qué otro gas podemos usar. Esta es la manera de hacerlo. Pero tenemos que tener en cuenta que todos los datos y toda la información la necesitamos para ver si son compatibles, ¿ok? Para que nos quede súper claro la diferencia entre sustituto, alternativa y reemplazo, nos dice que el sustituto puede utilizarse directamente, hacer un cambio en el sistema existente con mínimos o ningún cambio técnico, que ya sabemos por buenas prácticas, hay que hacer mínimo el cambio eh, del filtro, ¿no? Alternativa es una opción viable para reemplazar un refrigerante, pero requiere de una evaluación técnica y ajustes menores. Y el reemplazo, ¿verdad? No es compatible directamente y necesita un rediseño completo o un nuevo equipo. Para que nos quede súper claro y ya no se nos pase esto, este es un ejemplo que les diseñé para que nos quede súper claro a todos. En este ejemplo, para que no nos quede duda, imagínense que voy en mi auto, voy manejando, paso por una coladera y la llanta y el rin se rompen. Quito la llanta y voy con el señor de la vulcanizadora y le digo: señor, deme una llanta de esta, que tenga rin 15 y de 5 birlos. Y me dice: sí, aquí tengo una igual, perfecto, la pago, me la llevo, voy, la pongo y sin problema, me voy a mi casa. Esto sería un sustituto, ¿verdad? Solamente quité una y puse una que es compatible. Pero si me dice: ¿qué crees? Que no tengo de RIN 15 de 5 birlos, solo tengo esta que es de RIN 16 de 4 birlos. En ese caso es donde yo tendría que tener la opción de cambiar inclusive la masa, ¿verdad? La masa de la llanta, la masa del coche, es decir, hacer toda una modificación. Tendría que cambiar los birlos, inclusive los amortiguadores, para que ¿verdad? Esté al nivel, inclusive, ¿no? Justo en eso es un reemplazo y nos vamos a basar en las modificaciones al sistema. Entonces, ya con esto nos va a quedar súper claro cuál es la diferencia entre sustituto, alternativa y reemplazo de un gas refrigerante. Vamos a regresar un poquito a la secundaria. Dentro de las características de un gas, vamos a hablar de algo que parece física básica, pero que en nuestra industria puede ser la diferencia entre un manejo seguro y un accidente grave. No voy a profundizar, no se espanten. Este slide solamente es como referencia. El que me interesa es esto. Lo que sí vamos a ver es un poco de la ley de Boyle, que nos enseñaron en la secundaria, ¿verdad? Que nos dice que a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué es esto finalmente? Lo que me interesa que sepan es que si tienes un recipiente cerrado, como una lata, una boya, y el volumen no cambia, cualquier aumento de temperatura va a aumentar la presión interna. Por ejemplo, si dejamos una lata de gas refrigerante dentro de nuestra camioneta, dentro de nuestro coche en un servicio, y hay mucho sol o cerca de una fuente de calor, esta temperatura que está normalmente a 36 grados puede subir fácilmente a más de 60. Inclusive hay datos que han llegado a más de 90 grados la temperatura dentro de un coche. ¿Y qué va a pasar con esa lata? ¿Se va a expandir? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la presión, va a aumentar el volumen y va a explotar. Esto no es un escenario hipotético, ya ha pasado. De hecho, inclusive las ventanas de los coches actúan como si fueran lupas, ¿verdad? Y puede hacer una explosión súbita, ¿verdad? Al incrementar la temperatura. ¿Qué pasa con esto? Técnicos con quemaduras, incendios en transporte, o inclusive proyecciones de fragmentos como si fuera una granada. Por eso es que la ley de Boyle, ¿verdad? Debe estar y ser parte de nuestra conciencia técnica diaria. Entonces, ojo aquí, no dejes cilindros ni latas expuestas al sol. Recuerda que tenemos que buscar un ambiente que tenga menos de 50 grados para transportar y almacenar las latas o bollas de refrigerante. No los almacenes en lugares cerrados ni ventilados. Usa siempre transporte seguro, ¿verdad? Siempre mantenerlos amarrados para que no se estén golpeando. Aunque no podemos ver la presión subiendo,
Ahí está. Y si no lo respetamos, la física se va a encargar de recordarnos de una forma muy interesante, de una forma explosiva, digámoslo así. Ok, ahora vamos a hablar de un fenómeno que es tan peligroso como subestimado en nuestra industria, el llamado efecto blasting o también conocido como el efecto Diesel. ¿Este ocurre cuando? Este va a ocurrir en el interior de un sistema de refrigeración o de aire acondicionado cuando se combinan los tres factores claves. Aquí por eso estoy colocando el famosísimo triángulo de fuego que tiene el combustible, en este caso, que vendría siendo los refrigerantes inflamables o residuos de aceite, el oxígeno o aire dentro del sistema, que muchas veces entra durante una fuga o una mala manipulación del sistema, y una fuente de ignición. ¿Cuál podría ser una fuente de ignición dentro de un sistema? Puede ser desde una chispa interna, la fricción, la alta temperatura o inclusive la compresión repentina de el mismo gas, ¿vale? Cuando estos tres elementos coinciden dentro del sistema cerrado, el resultado puede ser una explosión interna, ¿verdad? Una ignición y que genere un fuerte estallido, una explosión, como si el sistema estuviera detonando desde adentro. Este efecto ha provocado fallas de compresores, daños estructurales, lesiones, incendios y hasta fatalidades. Oye, Fernando, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? Porque muchas veces no se purga correctamente el sistema, no se usa el nitrógeno o se usa otras mezclas de gases sin control o con el desconocimiento. Aquí, como vemos, se puede ver en la imagen que no es nitrógeno. El nitrógeno lo identificamos, ¿verdad? Por el color del tanque. En el sistema no debe de tener oxígeno. El gas debe ser el correcto y todo debe de hacerse sin generar fuentes de calor o chispas. El efecto Diesel no es una teoría, es una realidad que ya ha cobrado vidas, ¿verdad? Y en este curso vamos a aprender cómo evitarlo desde el primer minuto que estemos en el servicio, que estemos en campo. Y lo más importante, cuando hablamos de trabajar con gases refrigerantes inflamables, no hay margen para los errores básicos. Y uno de los pasos más subestimados, pero críticos, es el vacío de un sistema. ¿Por qué es tan importante? Porque un mal vacío no solo afecta el rendimiento de mi sistema, también puede poner en riesgo mi vida. Cuando hacemos un vacío correcto, puede quedar dentro del sistema restos de aire, de humedad o, en este caso, gases residuales. Y si después de una carga, un gas inflamable como un R32 o 290, esa mezcla con oxígeno y vapor, ¿qué creen que va a pasar? Obviamente, una combinación explosiva bajo ciertas condiciones. Además, la humedad descompone el aceite y forma ácido, se acelera, ¿verdad?, el deterioro de nuestro sistema, cualquier sistema. Recuerden, estos son los enemigos de nuestros sistemas y de la refrigeración, la humedad y los gases no condensados. Es decir, más reclamaciones, más fallas, más costos van a ser causa de no seguir las buenas prácticas. Por eso el vacío no solo es un paso técnico, es una medida de seguridad obligatoria. Es tu primera barrera contra un accidente. Entonces, bien importante tener la bomba de vacío, ¿verdad? Las herramientas correctas y que sea, aquí el punto importante, que sea para los gases que vas a estar usando. En este caso, una específica para gases inflamables. ¿Ok? Y esta es la diferencia como un técnico se vuelve profesional y responsable. Así que no lo hagan con prisa, ¿verdad? Los vacíos no lo simulen, no hagan atajos, recuerden el vacío, no es por tiempo, es hasta llegar a los micrones adecuados. Háganlo, hay que hacerlo bien. Una bomba adecuada con manómetros específicos y bajómetros calibrados y siguiendo los procedimientos, ¿verdad? Porque trabajando con gases inflamables, cada paso es fundamental y el vacío es uno de los más importantes. Ok, aunque los refrigerantes inflamables representan nuevos riesgos, también ofrecen ventajas que los están posicionando como la mejor opción para el futuro. Tienen un bajo GWP, ¿verdad? Lo que significa que su impacto ambiental es mínimo, además de ofrecer una alta eficiencia energética, lo que se traduce en un menor consumo eléctrico y obviamente un mejor rendimiento de los equipos. Son compatibles también, ¿verdad?, con tecnologías ecológicas y ayudan a cumplir con las regulaciones como la enmienda de Kigali, que ya vimos al principio. También requieren de menos carga de gas para funcionar. Ahorita vamos a ver, eso es bien importante. Lo que reduce costos.
¿verdad? Entre menos haya que cargar, nos sobra más. Y obviamente una menor cantidad de carga según su aplicación. Tiene una buena miscibilidad estos gases refrigerantes con el aceite. Su miscibilidad es muy buena y favorece el flujo, ¿verdad? Y la lubricación en el sistema. Y en muchos casos, como el R290 o el R600, son más accesibles y son más económicos. En este caso les comentaba que, por norma, un gas refrigerante inflamable, por ejemplo, va a depender de la aplicación, la cantidad de carga que vamos a estar usando. Por ejemplo, el R290 es hasta 150 gramos y es para sistemas herméticos como mini splits o vitrinas. Para el R600 igual puede ser, en este caso como refrigeradores domésticos, y ahí sí va a estar hasta 150 gramos la carga, por norma, acuérdense. Y el R32, que en este caso es una 2L, en este caso sí puede ir de 300 a 500 gramos el mini split según el tamaño, ¿verdad?, de la aplicación que vayamos a estar usando. Pero es bien importante tener esto. No podemos cargar un sistema con un gas inflamable como queramos, ¿no? Hay muchas dudas con respecto a este gas. Hablemos un poquito del gas R32. ¿Prende, no prende? Vamos a ver. Como lo vimos en el video, al principio, se ve como ponen un encendedor directo a la salida de una boya y no prende. Vamos a ver y vamos a hablar súper claro. El R32 es un gas refrigerante A2L, es decir, tiene baja toxicidad y baja inflamabilidad, pero si puede encender y sí se dan en ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Vamos a verlas. Bajo estas condiciones es como si va a prender un gas R32. Para que haya fuego, como lo vimos, siempre debemos tener presente el triángulo de fuego, combustible, oxígeno y una fuente de ignición. El R32, aunque no es tan inflamable como un hidrocarburo puro, puede formar una mezcla explosiva y si liberar, ¿verdad? Y si se libera en un espacio cerrado y se acumula, obviamente estamos generando las condiciones perfectas para que haya una tragedia. Si hay una fuga en una sala, ¿verdad? Sin ventilación, va a haber, puede haber un incendio. Si se concentran los gases entre su límite inferior y superior de inflamabilidad, puede haber estas condiciones. Si aparece una chispa en una resistencia eléctrica, una flama o incluso una herramienta inadecuada que puede generar chispas, entonces el gas puede encenderse de forma súbita o inclusive explotar si se encuentra a su punto o se mezcla. ¿Ok? Estas son las condiciones. Ok, vamos a hablar de medidas de seguridad. Vamos a hablar de seguridad. Ya no basta con únicamente saber qué hacer y cómo hacer una carga. Es bien importante que la seguridad sea nuestra aliada. Vamos a dividir la seguridad en tres: persona, equipo y herramienta y área de trabajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que debe de tener una persona? En este caso, el técnico debe tener los conocimientos, preguntarnos, ¿tengo el conocimiento? ¿Sé hacerlo? ¿Tengo la capacitación? ¿Cuento con una documentación, una DS3 para evidenciarlo? Tengo la actitud y la aptitud, es decir, soy apto para hacer este trabajo. Tengo el análisis de riesgos antes de hacer mi trabajo. Uso el equipo de seguridad adecuado. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, el equipo de protección personal es por ejemplo, si nos han preguntado mucho, ¿qué tipo, no? Ya me dijiste lentes, pero ¿qué tipo de lentes? Guantes, ¿qué tipo de lentes? Ok, bien importante. Para la protección visual, para los lentes, es bien importante que sea bajo una norma ANSI Z87.1. Si tus lentes tienen esta norma, son de seguridad. Si no, no te van a resistir no van a tener la resistencia óptima por si hay algún gas que te pueda caer en la cara, ¿verdad? Es decir, no va a tener la dureza necesaria para resistir un impacto. Los guantes, ¿qué tipos de guantes podemos usar? Pueden ser de nitrilo, de neopreno o de PVC. En este caso hay ciertas marcas, en este caso hay ciertos modelos, puede ser el Showa 7 de 30, ya que evita quemaduras por congelación. Y obviamente la protección respiratoria es bien importante. Aquí lo importante también que tenemos que tomar en cuenta es que debemos de cargar una mascarilla de vapores inorgánicos. En este caso podríamos usar una N95. La ropa tiene que ser adecuada cuando estamos manejando refrigerantes inflamables. Tiene de preferencia que ser antiestático, de preferente de algodón,
¿verdad? Pero que no me vaya a generar chispa. El calzado debe de ser dieléctrico, ¿verdad? En este caso, de algún policarbonato, ¿verdad? Las puntas de acero pueden atraer la electricidad y no se recomiendan. Y aparte, tengo que tener un extintor cercano. Esto, obviamente, no es parte de un equipo de protección personal, pero siempre tenerlo si vamos a estar transportando, ¿verdad? Algún gas refrigerante. Y obviamente, otro punto, durante la transportación de los cilindros, tenemos que usar los mismos guantes, una faja lumbar, obviamente un extintor y tener y contar con las fichas de seguridad. Las hojas de seguridad son bien importantes y hasta es un documento legal que nos pueden llegar a pedir, ¿verdad? Ojo, vamos a también equipo y herramienta. Estos son los datos bien importantes que tenemos. Tienen que ser específica. La herramienta debe de estar diseñada para el refrigerante que vaya a usar. Nada de improvisar con algunas pinzas o válvulas hechizas. En nuestra industria no podemos estar usando herramienta hechiza. Si trabajamos con gases inflamables, necesitamos los manifolds, ¿verdad? Las mangueras y los detectores compatibles y resistentes a estos compuestos. Lo genérico en esta industria es un riesgo, ¿verdad? Deben de ser ATEX. ¿Qué es ATEX? Deben de ser a prueba de explosión. Si vas a usar una herramienta eléctrica o electrónica cerca de algún gas inflamable, asegúrate de que cumpla con la certificación ATEX. Viene ahí la identificación en todos. La chispa más pequeña puede encender y ocasionar un desastre. Que no se hechiza, justamente como ya dijimos, ¿no? La herramienta no puede ser hechiza, no puede estar en un no puede estar sin un resguardo óptimo, sin un almacenamiento. ¿Ya? Tenemos mucho el tema de la corrosión, el tema de la oxidación de las herramientas y también debe de ser herramienta certificada. Revisa que tengan ciertas normativas como la UL, la CE, la ANSI e inclusive el ISO. Si una herramienta no tiene un respaldo ni una ficha, no deberíamos de estar usándola. ¿Verdad? Esta industria, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta, es cara, ¿verdad? Y entre más queramos tener calidad en nuestros equipos y herramientas, obviamente eso va a depender mucho del precio. La herramienta tiene que estar inspeccionada. Toda la herramienta debe estar inspeccionada regularmente. Los manómetros, ¿verdad? Que no pierdan el gas, las mangueras que no estén agrietadas, las básculas que no estén marcando diferente, que estén calibradas. Si no las inspeccionamos, estamos confiando a que una herramienta puede fallar, ¿ok? Justamente debe de estar calibrada, como lo dice aquí, las básculas, los detectores, los vacuómetros, los analizadores, todo esto requiere de una calibración periódica. ¿Cada cuándo? Normalmente es cada 6 meses o mínimo una vez al año. ¿De qué te sirve una báscula descalibrada si no te va a garantizar, ¿verdad?, una carga correcta o la precisión de nuestros sistemas? Y vamos a también ver que esté documentada. Cada herramienta debe tener su ficha técnica, su manual, no solo para saber usarla, también para identificar la compatibilidad con gases inflamables o sus límites. Y el último, debe ser personal. La herramienta es como si fuera parte de nosotros, ¿no? Debemos tener un control y evitar pues, prestarla, porque ya sabemos que si no la descomponen, pues es difícil que no la lleguen a recuperar, pero esto es bien importante. Esto es lo que debe tener el equipo y la herramienta. Cuando hablamos de seguridad y eficiencia con refrigerantes inflamables, hay un punto que no podemos dejar fuera, que es la pureza y la calidad del gas. ¿Cómo puedes, cómo puedes estar seguro de que el refrigerante que estás cargando no tiene contaminantes, o humedad, o residuos, o que estamos poniendo el gas correcto en un sistema? La respuesta es bien básica y es bien importante, una certificación. Y el estándar más reconocido a nivel internacional es el ARI 700. Esta certificación ARI 700 no solamente es un papel decorativo, es una garantía de que el refrigerante tiene pruebas mínimas de pureza de un 99.5%, que está libre de acidez, que está libre de humedad, que está libre de fluoruros, ¿verdad? Y lo más importante, no compromete el trabajo ni la vida útil de nuestros sistemas que vayamos a estar utilizando. ¿Qué pasa si un gas no tiene certificación? Podríamos estar introduciendo un contaminante y dañando el compresor que puede corroer el sistema o puede alterar el comportamiento mismo del gas. Y si hablamos de gases inflamables, esto se traduce en un riesgo aún mayor. Un gas alterado o impuro o una mezcla hechiza puede modificar su punto de inflamación
y su presión o estabilidad. Hace unos meses tomé un curso en la Semarnat donde nos advirtieron de la presencia en el mercado de refrigerantes inflamables, que son piratas. Y en este caso nos dijeron, aguas porque en el mercado está habiendo gases refrigerantes piratas. Ok, y es aquí bien importante, ¿no? No sé si se acuerden los refrescos de cola que estuvieron pirateando al oriente de la Ciudad de México. Fue una noticia muy sonada. O sea, imagínense piratear una receta que supuestamente está súper confidencial y súper secreta y súper controlada. Pues bueno, ya vimos que sí se puede piratear. ¿Qué les va a costar piratear un gas? Pero esto es lo que nos puede llevar a un sistema descompuesto. Y finalmente también nos va a proteger a nosotros. Entonces, bien importante, cualquier gas que vayamos a juntar, que vayamos a comprar, que vayamos a poner, que vayamos a utilizar, tiene que tener esta certificación ARI 700. ¿Ok? Uno de los pilares fundamentales para trabajar de manera segura es conocer los materiales, ¿verdad?, que vayamos a estar usando. Y esto lo vamos a poder encontrar en las fichas técnicas, donde vamos a poder encontrar los puntos de inflamación, los puntos de presión, de trabajo, los límites de inflamabilidad, la compatibilidad con aceites, la composición química, qué normas cumples. Todos estos datos van a venir en las fichas técnicas. Y también, si la ficha técnica nos dice qué es el gas, la hoja de datos de seguridad nos va a decir cómo lo debemos tratar. Aquí va a venir qué clasificación de peligro tiene, el pictograma, qué hacer en caso de un incendio, de una explosión, primeros auxilios, medidas de manejo, almacenamiento, requisitos, y todo esto va muy relacionado y enfocado a lo que nos dicta el sistema globalmente armonizado en México, ¿verdad? Que está alineado con la norma 018 y la norma 05, ambas de la STPS. Conocer la hoja de datos de seguridad antes de usar nuestro material, no solamente los gases refrigerantes. Esta norma aplica para todos los productos químicos. Recuerden, la hoja de datos de seguridad no es un trámite, es una guía de seguridad que cada técnico debe de tener. Hay que estudiarla y hay que contar con ella. Ok, en IGAS también desarrollamos unas guías técnicas para su consulta, donde vienen los datos técnicos y los datos que un buen técnico debe saber. Si, aquí está el QR, por si gustan descargarla. Y aquí lo interesante es, ojo, no nos vayamos a confundir. Esto no suple a la ficha técnica, ¿vale? Una cosa es la ficha técnica, otra cosa es la hoja de datos de seguridad, y nosotros hicimos las guías técnicas. Es un resumen de lo que viene en la guía, ¿verdad? En la ficha técnica y en la hoja de datos de seguridad. Esto es para ustedes y está diseñado para que ustedes las consulten. Ok, dentro del área de trabajo. Por último y menos importante, el área de trabajo. No importa qué tan buenos técnicos seamos, si el entorno en el que trabajamos es un caos, el riesgo siempre va a ser aún mayor si estamos en presencia de desorden. Y cuando hablamos de gases inflamables, el área de trabajo se convierte en lo fundamental. ¿Cómo debe de estar mi área? Limpia, nada de charcos de aceite, de restos de gas, ni basura o solventes sin control. Una fuga mínima nos puede desencadenar, ¿verdad?, en un entorno explosivo. Debe de estar ordenada. Hay un dicho que dice, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Aquí esto va muy relacionado todo lo que son las 5 S y pues obviamente la recomendación es seguirlo. ¿Cómo debe estar mi área también señalizada? El área debe de contar con un letrero visible de personal trabajando y letreros o señalizaciones que adviertan la presencia de gases inflamables, porque si algo ocurre todos debemos de saber cómo actuar. Debe de tener siempre un extintor y no cualquier extintor, tiene que ser un tipo ABC o mejor aún un tipo D, si en este caso es para metales o mezclas especiales para nuestra área, se recomienda el dióxido de carbono, ya que no oxida los componentes ni eléctricos o electrónicos, pero en caso de alguna emergencia, el de polvo químico seco funciona perfecto. Y en este caso, el de clase K, que van a ser donde están las cocinas, ¿verdad? Este es el más óptimo para usar. Y pues para que no nos afecte, debemos de tener el área súper acordonada y limpia. También contar siempre con un botiquín completo, accesible y que el personal sepa usarlo. Una nota importante, ¿verdad? Entre paréntesis, es que un botiquín laboral no puede tener medicamento. No puede tener medicamento, ¿vale? Que una aspirina, que nada, no puede tener ningún medicamento. Por aquello del automedicar, no podemos hacerlo, ¿vale?
Debemos de tener un detector de fugas. Debe estar calibrado en buenas condiciones y su uso no es opcional. Cada vez que se trabaja con un refrigerante inflamable, el monitoreo debe de ser permanente y el área debe de estar ventilada. Y lo mejor es que sea ventilada de forma natural, es decir, abrir las puertas, ventanas y que sea antes de comenzar. Antes de comenzar debemos de ventilar. Ahorita vamos a ver por qué. Hay un fenómeno bien interesante que se llama backdraft, que poca gente conoce, pero que está presente. La iluminación debe de ser adecuada, ¿verdad? Porque si vamos a estar utilizando ciertas lámparas, tienen que ser ATEX. Y obviamente el control de acceso, nada de curiosos, nada de que a ver qué estás haciendo, oye, que quiero aprender. Nuestro trabajo siempre tiene que ser sagrado y finalmente tenemos que controlar los accesos. Estas son las condiciones mínimas, ¿verdad? Y no son exageración, son mínimo para que nuestro trabajo sea seguro y proteger tanto nuestro servicio como nuestra vida, como la de nuestros compañeros y obviamente nuestros clientes. Si vamos a trabajar con este tipo de gases, no debemos de... nunca se exagera con el tema de seguridad. ¿Cómo vamos a mejorar nuestros servicios? Justamente, en resumen, tenemos que tomar en cuenta todo esto, seguridad, ¿verdad? El técnico, el área de trabajo y los equipos y herramientas. El vacío del sistema, ojo, acuerdan que les decía que debe de ser un correcto vacío. Muchas veces no sabemos hasta cuánto. Aquí, si quieren tomar un screen o tomar una foto, 500 micras para aceite mineral o alquibenceno y 250 para lo que son los poliolester. Dato bien importante. ¿Con qué frecuencia debo de revisar mi herramienta? Justo, bien importante. Toda la herramienta la debo de revisar antes y después de cada uso, una vez al mes y cada 6 meses, recomendable por un experto, así como la calibración. También debemos de contar, ¿verdad?, con un medidor de atmósfera. Este se está volviendo un aliado muy importante para nosotros. ¿Es caro? Sí, es un poco caro, como toda la herramienta de la industria, puede llegar hasta de 2,000 a 5,000 pesos, ¿verdad? Solamente necesitamos que nos mida la atmósfera y el nivel de oxígeno que va a haber. ¿Cuál es el nivel óptimo de oxígeno que puede haber en un área? Ojo aquí, ¿qué nos va a medir este aparato? La presencia de gas inflamable, el exceso o deficiencia de oxígeno y las condiciones que pueden provocar una explosión. Recuerden, un espacio confinado, que es lo que estamos trabajando mucho, cámaras frigoríficas o puede ser también ductos, todos esos espacios confinados, tenemos que tener una medición. Si este aparatito marca bajo oxígeno que va menos de 19,5%, corremos un riesgo de asfixia. Si es alto, que en este caso sería más de 23,5%, corremos un riesgo de combustión acelerada y se vuelve una atmósfera explosiva. La presencia de gases acumulables, ¿verdad?, nos va a decir si hay un riesgo de ignición repentina y si el medidor detecta un ambiente peligroso, en ese momento tenemos que detener la operación y evacuar. ¿Por qué les decía que no era correcto ventilar ya que estemos trabajando? Vamos a verlo. Ok, aquí me gustaría hacerles una pregunta. Ya no sé si me podrás apoyar. Claro que sí. ¿Te gustaría contar con una DS3D? Inciso A, seguridad en trabajos en alturas. Inciso B, seguridad en espacios confinados. Inciso C, buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado. Inciso D, seguridad en corte y soldadura. O la última, todas las anteriores. Y rápidamente también estamos sumando aquí votos. Por favor, sean tan amables de compartirnos lo que piensan a través de esta pregunta. Y pues bueno, tenemos dos incisos que están ganando prácticamente la presencia, Fer. El último inciso, todas las anteriores, lleva un 58%. Y de ahí el que le sigue con poca diferencia son 35% buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado. Igual Ok. se siguen sumando nuestros votos, pero sí, prácticamente están muy interesados en todas las anteriores. Perfecto. Ok, muchas gracias, mi estimado. ¿Y esto por qué lo estamos haciendo? Porque finalmente es algo que podemos nosotros brindar y es como una medición para nosotros saber qué les interesa, cómo podemos llegar un poquito más a hacer comunidad con ustedes, ¿vale? Entonces, es bien importante este punto. Muchas gracias.
Vamos a ver rápidamente cuáles son algunas de las consecuencias más importantes de hacer un mal mantenimiento, un mal servicio y cómo nos va a impactar. Esto va a ser súper rápido. Esto es prácticamente un resumen. ¿Por qué puede encender o explotar un sistema? Chéquense esta y llévense esta frase. La diferencia entre un buen servicio y una tragedia puede estar en una chispa. Así de importante es. Ok, en este caso, ¿cómo puede aparecer o cómo puede explotar? Por gases piratas. Ya vimos, ¿no? La composición es súper importante, ¿verdad? Que sean gases certificados, que tengan la presión correcta, ¿verdad? En este caso, si no cumplen con la pureza que nos dicta la norma ARI 700, que sean falsos etiquetados de seguridad y que nos vengan riesgos diferentes, ¿no? Y que tengan reacciones peligrosas, ¿ok? Aquí bien importante, un concepto también muy, les podría decir que es igual de importante, es el tema de la reacción. Bien importante esta palabra que viene en las hojas de seguridad, la reacción. ¿Esto qué quiere decir? Que puede reaccionar con otro elemento en nuestro sistema. Por ejemplo, la grasa puede reaccionar con oxígeno y prenderse. Por eso toda la gente que trabaja en un taller mecánico tiene prohibido, ¿verdad?, activar el oxígeno cuando llega a soldar. Estos son temas bien importantes de seguridad. Otro punto, el vacío incorrecto del sistema. Ya lo vimos, ¿no? Puede haber humedad en el sistema, oxígeno presente, fugas, ¿verdad? Presiones parciales de gases no condensables. ¿Qué más me puede generar? No usar equipos que sean ATEX, no usar equipos que sean anti-atmósfera explosiva. Obviamente tenemos que evitar chispas peligrosas, diseñados para zonas explosivas, protegen, ¿verdad?, al técnico y al entorno, evitan el incendio accidental del refrigerante o del sistema y cumplen con la normativa que ya nos están exigiendo, que todos los equipos sean ATEX, inclusive por ahí ya nos indica la normativa mexicana que las herramientas deben de ser inalámbricas. ¿Ok? Otro punto, usar oxígeno para presurizar. Es una mezcla perfecta, como ya vimos, ¿no? Usar oxígeno para presurizar me va a desencadenar una tragedia. Ojo, ¿cuál es el gas refrigerante? ¿Cuál es el gas para hacer presurizaciones? Solamente el nitrógeno. Hay otros, pero el que usamos comúnmente, el más óptimo, ya que es un gas inerte, es el nitrógeno. ¿Ok? Fugas de gas inflamables también me van a provocar que se prenda un servicio. Es importante tener un detector de fugas siempre presente. Siempre tiene que estar ahí con nosotros, ¿verdad? La soldadura o uso de calor en un sistema. Bien importante para la presencia de gases. Todo lo que llegamos a realizar de soldadura tiene que ser con el sistema vacío y barrido, por favor, porque ya vimos que puede llegar a tener gases residuales. ¿Ok? El sobrellenado, la presión del sistema. Bien importante tener las herramientas correctas. Los manómetros, en este caso, es la herramienta más óptima, pero en este caso, ¿qué pasa? Si acuerdan que les dije de la báscula, ¿qué pasa si no está calibrada la báscula? Podemos meter más o menos refrigerante, ¿verdad? Si le metemos menos refrigerante, ¿qué nos va a pasar en el sistema? No nos va a funcionar correctamente y vamos a estar mete y mete y mete más gas hasta llegar a un ambiente explosivo. La diferencia entre un buen servicio y una tragedia puede estar en una chispa. Esas son algunas de las consecuencias, ¿verdad?, que son más impactantes. Ok, hoy ya no hay espacio para improvisar. La industria está cambiando, ¿verdad? Los refrigerantes también. El técnico que no se adapta se pone en riesgo y pone en riesgo a otros, a sus compañeros, hasta los mismos clientes. Ya vimos que estos nuevos gases tienen enormes ventajas. Son más eficientes, tienen menor impacto ambiental y son básicamente revolucionarios en nuestros sistemas. Pero también vimos que no son un juego. Ya vimos que han causado accidentes, explosiones, incendios y hasta muertes. La diferencia entre un accidente y una operación exitosa no es tan solo en cargar gas,
está en usarlo correctamente. Si no tenemos esta capacitación, si no tenemos la capacitación efectiva, el criterio del técnico, ¿verdad? Suele ser pues, muy variable. La actitud profesional es súper importante. Por eso hoy vamos a cerrar este curso de una manera donde cerremos una etapa de conciencia y abrir una nueva forma de trabajar, de forma segura, informada, ordenada y sobre todo profesional. A nombre de IGRAS, quiero dar las gracias por estar aquí, ¿verdad? Por querer mejorar y por invertir este tiempo en esta capacitación y por querer ser parte del cambio de nuestra industria que necesita este cambio. Por ahí ya no sé si me podrías ayudar con la última pregunta. Claro que sí, en pantalla ya les estaría saliendo. Pregunta número 3. ¿Conoces la marca de gases refrigerantes iGas? Y pronto también se están sumando ya las respuestas. Tenemos ahorita ya el 50% de participación. Tenemos aquí, pues, por unos números bastante equitativos, tenemos el 55 aproximadamente por ciento que no, en efecto, no conocíamos la marca de gases refrigerantes iGas, pero un 44% confirma que sí la conocía. Perfecto, eso nos ayuda mucho. Y finalmente, compartirles con ustedes que estamos haciendo muchas cosas, ¿verdad? Les compartimos que estamos construyendo una comunidad digital pensada especialmente para los técnicos y los profesionales de la industria de HVAC/R. Es un espacio donde compartimos contenido educativo, práctico y útil para que el día a día de esta industria pues tengamos algo que sumar. Desde tips técnicos, buenas prácticas, normativas, hasta materiales que nos ayudan a ser un mejor profesional en todos los aspectos. Porque ser un buen técnico no solo es saber cargar gas, también saber hacerlo con seguridad, con conocimiento, con respaldo, ¿verdad? Los invitamos a sumarse, a unirse a nuestra comunidad digital y llevar su preparación al siguiente nivel y seguir haciendo una comunidad. También les comentamos que tenemos nuestra página de internet. Aquí es donde pueden descargar tanto las fichas técnicas, las hojas de seguridad, inclusive ya también tenemos las guías técnicas para su consulta. Síganos en nuestras redes, la verdad es que estamos subiendo contenido bastante valioso en cuanto a buenas prácticas, en cuanto a gases refrigerantes y la verdad es que ustedes saben que este mundo de la refrigeración y aire acondicionado es un universo completo. No sé, Jan, si quieras sumar algo más. Claro que sí, Si hay dejamos abierto preguntas, unos pocos minutos para que puedan sumarse utilizando, por favor, la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tenga por ahí una duda, con gusto podremos leerla y pues también responderla. Pero por mientras, Fer, me gustaría decirte que aquí te están felicitando. Francisco Peña me dice gracias por la capacitación. Erwin también dice excelente información, muchas gracias. Ramón también, muchas gracias, excelente presentación, muy interesante por parte de Nancy Rubio. Igual aquí Alejandro dice, excelente charla, la verdad es que estás teniendo muchísimas felicitaciones. Y bueno, yo había guardado por aquí una pregunta en Facebook que nos pregunta Prime Split, ¿cómo podemos evitar el efecto diésel? uy, justamente me imagino que fue antes de que diéramos toda la explicación, ¿no? Sí, así es. Justamente, recuerden, el efecto diésel y el efecto de que se prenda un sistema es la combinación de oxígeno, combustible y una fuente de ignición. Si quitamos cualquiera de esos tres puntos, no va a haber, jamás va a haber fuego. Y esto lo voy a dejar así bien rápido para que con esto no se nos va a ir nunca, no se nos va a volver a olvidar. Un encendedor. ¿Qué es lo que tiene un encendedor? Dentro del encendedor tiene un gas, ¿verdad? El gas sería el combustible. ¿Cuál sería la fuente de ignición? La piedra, ¿verdad? El perno que tiene para encender. Y tenemos en el área el oxígeno. ¿Qué pasa cuando eliminamos la fuente de ignición? No va a prender, no va a prender. Aquí está y no va a prender. ¿Qué pasa si eliminamos el combustible? Por mucho que le demos, si ya no hay gas, no va a prender jamás, ¿vale? ¿Y qué pasa si eliminamos el oxígeno?
¿Qué pasa cuando hay algún incendio? Lo primero que te dicen cuando hay incendios es que cierres, lo que llegan a hacer los bomberos es cerrar para que se consume el oxígeno y se apague el incendio. Justamente es lo mismo que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace con un correcto vacío? ¿Verdad? Ese es el tema más recurrente, los correctos vacíos y no la presurización con el gas correcto. Y Excelente práctico. respuesta. Y usar siempre las herramientas ATEX para cuando estemos usando gases inflamables. Perfecto, pues muchas gracias por esa respuesta sumada. También aquí Marco A nos está preguntando, ¿pueden funcionar un condensador de R410 con un Air Handler de R32? Esa información es un poquito más técnica y más detallada para los proveedores. Inclusive los podemos ahí canalizar para que hagan, como les comento, el tema es hacer comunidad y que vayamos creciendo. Perfecto. Igual Pero ya aquí, más que nada va enfocada a compresores y equipos, ¿no? exacto, sí. Rudy de la Cruz y Giovanni Javier nos preguntan que si su marca venden refrigerantes 407F y R454B. Perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, que si venden 407F y R454B. Ojo aquí, en IGAS no los tenemos, pero tenemos lo que vendría siendo algunas alternativas de este tipo de gases, ¿vale? ¿Se acuerdan que vimos también los tres términos que eran importantes saber? Alternativa, sustituto y alternativa, sustituto y reemplazo. Entonces, contáctate con nosotros y te podemos informar cuál sería el óptimo y esto va a depender del sistema y de la aplicación que estés manejando. Perfecto. Igual rápidamente aquí la última pregunta del chat. Tenemos a Heinz Moreno que pregunta, ¿puedo combinar o sustituir el refrigerante R600A por R290? Jamás. Nunca. Acuérdense, no combinar ningún gas. A pesar de que ambos son hidrocarburos, tienen diferentes composiciones, tienen diferentes, inclusive, por así decirlo, un sistema, el diámetro de tu sistema es diferente para un 600 que para un 290. Entonces, te puede tapar tu sistema y te puede dañar, obviamente, el equipo. Entonces, dejando de lado lo importante que es la inflamabilidad, por sistema o por volumen no, y por presiones no es recomendable combinar. Perfecto, pues muchas gracias por tu respuesta, Fer. Aquí igual Jaime nos pregunta, buen día, ingeniero Fernando, ¿cómo nos podrían enviar la ponencia o dónde podemos ver la repetición? Y si me gustas complementar un poquito, queda grabada esta sesión en nuestras páginas de Facebook, tanto en revista 0 grados Celsius, tanto como en Mundo H. Bacanar. Y al breve también vamos a subir este video editado en nuestro canal de YouTube, Revista Mundo H. Bacanar. Y aquí igual Javier Herrera nos pregunta, ¿se puede envasar el gas sin saber quién lo instaló? ¿Cómo así? A ver otra vez. Nos preguntan, ¿se puede envasar el gas y sin saber quién lo instaló? Esa es la Envasar pregunta que Javier Herrera nos formula. No sé si nos podrá desarrollar un poquito más la pregunta o en nuestras redes, si ya cerraron el tema de las preguntas, ahí que nos ponga, que nos escriba la pregunta más desarrollada para saber si desde fábrica o con el proveedor o directamente en el sistema. No me queda muy claro el tema del envase. Ok, Por aquí también me entonces, están comentando, Jan, el ujú, tema de que si ya no existe la marca Gefrieren. Ojo, aquí bien importante, chicos. Bien importante el tema de que hubo una fusión de marcas Gefrieren y terminó en IGAS, ¿ok? Se fusionaron y finalmente por un tema estratégico se designó dejar la marca IGAS como la marca que estamos manejando. Pero y Gefrieren son exactamente lo mismo a IGAS. Tienen la misma calidad, ¿verdad? Los mismos, el mismo respaldo y se pueden usar con confianza. IGAS, y Gefrieren y Gefrieren. Entonces, de hecho, es lo mismo.
somos lo mismo, pero ya las nuevas versiones, todo ya, en nuestras nuevas presentaciones ya vienen inclusive con todo lo que es IGAS. Muy buena conclusión. Aquí igual Jesús Chico nos pregunta, ¿qué marcas pruebas para acidez en motocompresores recomienda? Kit de acidez, ¿qué kit de acidez recomienda? Hay muchos y depende, como les digo, ¿no? Es como un desarmador cuando lo compramos en una ferretería. Vamos a encontrar los de 10 pesos hasta los de 200. Entonces, ese rango finalmente es el tema de la calidad, ¿no? ¿Qué tipo de kit vamos a comprar dependiendo de nuestro bolsillo, ¿no? Inclusive ahí, la verdad es que no nos gusta tanto manejar el tema de las marcas, pero pues ya en corto, en algunos cursos, sí podemos dar algunas recomendaciones y justamente como les comentaba, ¿no? Vamos a hacer videos para hacer sinergia con algunas marcas, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se hacen y tenemos por ahí en nuestras redes cómo hacer un retrofit con ayuda de algunos proveedores. Y pues bueno, justamente es lo que pretendemos hacer en nuestras comunidades de redes sociales. Entonces, súmense y síganos y ahí coméntenos. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Igual Rogelio López nos pregunta, perdón, ya no alcancé a escuchar. Si perdemos refrigerante en sistema, ¿se puede recargar solamente o se tiene que cambiar por completo? Aquí va a depender, Rogelio, ¿ah? Así es, Rogelio. Aquí va a depender, Rogelio, si estamos hablando de refrigerantes inflamables, recuerden, depende mucho, y lo vimos al principio, si son puros, si son azeotrópicos o zeotrópicos, ¿vale? Si en este caso estamos hablando de que es un gas, en este caso inflamable, sí se puede hacer una recarga porque son puros, pero si se escapó un gas es porque hay una fuga. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando hay una fuga? Pues primero tapar la fuga porque si no se nos va a volver a escapar, ¿vale? Y eso es parte de las buenas prácticas. ¿Qué va a pasar si hay alguna fuga? Obviamente puede entrar humedad, ¿verdad? Y con eso ya sabemos que nuestro sistema en algún momento va a fallar. Puede que hagamos una carga y hagamos otra recarga y hagamos otra recarga, pero en algún momento nuestro sistema va a fallar sí o sí por la entrada de humedad. Y hablando de gases inflamables, recuerden, si dejamos pasar la humedad, si dejamos pasar el oxígeno, estamos metiéndole a nuestro sistema la composición ideal para que prenda. Entonces, aguas ahí. La recomendación es no, para inflamables, sácalo todo, checa dónde está la fuga, tapa la fuga y vuelve a cargar. De acuerdo a las buenas prácticas, ya saben, vacío, presurización, todo lo que tenemos que hacer, busca de fuga y de acuerdo a nuestros procesos y procedimientos. De acuerdo, muchas gracias. Igual aquí Javier Herrera nos pregunta, ¿cómo puedo identificar si se hizo vacío o no? Y si quiero recuperar el gas, ¿qué riesgos hay o es mejor ventear? Mira, aquí en este caso, como son hidrocarburos, como son gases puros, no afectan la capa de ozono ni tienen algún daño de contaminación. Sin embargo, el riesgo está en que estamos dejando escapar gas, ¿vale? Y finalmente ahí que no, son unas por otras, ¿no? Por eso decimos que en temas de refrigerantes no hay un refrigerante ideal. Entonces, ¿qué puede pasar si dejo escapar un gas? Pues no contamina, pero que genera un ambiente explosivo, ¿ok? Y eh, mm, la idea de esto es generar una buenas prácticas. Perfecto, aquí Roger Anaya nos pregunta, ¿para la recuperación y destrucción de los refrigerantes de transición se tienen centros o empresas para ellos? Sí, 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 sí. En México tenemos 8 centros de recuperación. En este caso, y volviendo a la pregunta anterior, combinándola con esta, si vamos a recuperar, ojo aquí, si vamos a recuperar lo que veíamos en la sección de inflamables, es que si vamos a usar cualquier gas inflamable, tenemos que tener las herramientas adecuadas para esos refrigerantes. Si vas a recuperar, tiene que ser una recuperadora específica ATEX, que sea para hidrocarburos, y mi contenedor, mi tanque de recuperador, también tiene que ser específico para
un hidrocarburo, para un inflamable. Y en este caso, específico para el gas, si es 290 o R600, ¿vale? Recuerden, no podemos hacer una combinación o meterle un tanque de recuperador 410 y meterle R600, ¿vale? No podemos hacer ese tipo de mezclas. La recomendación es, si vas a recuperar, si tienes un sistema que tenga mucho gas refrigerante y lo quieres recuperar, lo puedes hacer, pero usando el equipo adecuado para el gas que estás usando. Perfecto, muchas gracias. Igual tenemos varios asistentes preguntando sobre disponibilidad en su país. ¿Me podrías comentar en dónde podemos encontrar este tipo de refrigerantes de su marca? Uy, en todos lados. Y gas llega a todos lados. Contáctenos en nuestras redes y podemos ver qué hacer para este tipo de cuestiones, ¿no? La verdad es que distribución es global. Este tema del gas refrigerante viene fuerte, viene duro y como ya les dije, ¿no? No hay que cerrarlos a un solo gas o a algún sistema, ¿verdad? Hay alternativas, hay reemplazos y hay sustitutos, ¿vale? Y va a depender mucho la verdad es que, seamos bien honestos, depende mucho del costo. ¿Verdad? Y lo estamos viendo ahorita con los nuevos refrigerantes, pero lo importante es hacer buenas prácticas. Perfecto, pues muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, reservo la última pregunta a un comentario de Alberto Gutiérrez que nos dice, ¿podrán dar una conferencia en temas de recuperación del refrigerante, buenas prácticas, seguridad y operación y también una plática de limpieza de sistema, por favor? Sí, claro que sí, la verdad es que esa la estamos haciendo varios cursos y pónganse en contacto con nosotros. La verdad es que estamos haciendo bastantes cosas como IGAS y estamos haciendo mucha sinergia, ¿verdad? Estamos colaborando mucho con diferentes marcas en diferentes sectores y la verdad es que justamente eso es lo que queremos, que nos expresen sus necesidades para nosotros poder activar y hacer comunidad. Justo eso es lo que queremos. Perfecto, Fernando. Pues muchas gracias. Te agradezco mucho tu excelente ponencia, al igual que todos nosotros, los asistentes tanto de Facebook como de Zoom. Y me gustaría preguntarte, ¿hay algún mensaje final que gustes dar? Me queda más que agradecer a la dirección de IGAS por el compromiso, al equipo de marketing de IGAS por el apoyo, a la revista Cero Grados y al Mundo HVAC por darnos este espacio para estar en contacto con los técnicos, ¿verdad? Y hacer comunidad. Y sobre todo a todas las personas que nos hicieron el favor de conectarse, a todos los que intervinieron, a todos los que participaron. Muchas gracias por ese tiempo para capacitarse. Por mi parte ha sido todo y recuerden, si lo que buscan es eficiencia, pureza y calidad, solo con IGAS. Yo fui Fernando Andriano, nos vemos pronto. Tengan la bondad de ser felices. Muchas gracias. Damos por concluido el presente webinar con fines de capacitación. Agradecemos a todos los asistentes por su valiosa participación. Esperamos que el contenido que haya sido presentado haya sido de su agrado y sobre todo que haya aportado sus conocimientos. Agradecemos también a nuestro patrocinador del día de hoy y a su ponente por su excelente conferencia. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y a visitar nuestras páginas web para estar pendientes de nuestros próximos eventos. Muchas gracias.